Hola mis amigos, hay una pregunta muy interesante hoy en la cual nos vamos a ocupar. Dice, ¿cómo podemos permanecer fieles a la verdad de Dios en un mundo que constantemente nos ofrece alternativas más cómodas y atractivas? El apóstol Pablo, allí en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, nos da un gran consejo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué preciosa palabra, ¿verdad? Imagina un faro en medio de una tormenta. Su luz guía a los barcos a un puerto seguro, ¿verdad? De la misma manera, la palabra de Dios es nuestro faro en tiempos de confusión y desánimo. Amigos, la carta a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo en un momento crítico de su vida, mientras estaba encarcelado en Roma, esperando su ejecución. Y Pablo se dirige a Timoteo, su hijo espiritual, para darle instrucciones sobre cómo liderar la iglesia en Éfeso. Allí la iglesia primitiva enfrentaba presiones externas e internas. Había un aumento de falsos maestros y doctrinas diversas que distorsionaban el evangelio. La cultura grecorromana en ese entonces valoraba la retórica y la filosofía, lo que a menudo llevaba a la confusión sobre la verdad. Muy parecido lo que nos está ocurriendo hoy, ¿verdad? Y el apóstol empieza diciendo a Timoteo en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y es un encargo, lo que implica un fuerte llamado a la responsabilidad. Y Pablo establece la seriedad de su exhortación, invocando la autoridad de Dios y Cristo, lo que subraya la importancia de lo que está a punto de decir. ¿Y qué era lo que estaba a punto de decir? Versículo 2, dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Porque la predicación debe ser constante, no solo en momentos favorables. Y esta palabra insta implica urgencia y persistencia, o sea, rapidito, rápido, urgente. Porque la urgencia de compartir el evangelio en todas las circunstancias, incluso cuando las cosas están difíciles, cuando no es popular, cuando la gente no está allí para aplaudirnos, cuando la gente está en contra, hay que compartir el mensaje del evangelio. Y en los versículos 3 y 4, el apóstol está favoreciendo su argumento diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y Pablo profetiza un tiempo de desvío de la verdad de Dios, donde las personas buscarán maestros que les digan lo que quieren oír únicamente, no que los llamen a convertirse, a arrepentirse, no que les haga ver su pecado. A la gente no le gusta eso. A mí me han dicho, en mi vida privada, en mi vida con Dios, en mi vida religiosa, no se meta. Respete, ese es mi problema si yo hago o no hago delante de Dios. A mí no me diga que me tengo que arrepentir, me tengo que apartar de ese pecado. ¿Te das cuenta? Esto refleja la naturaleza humana de buscar validación en lugar de la verdad de Dios. Y por eso buscan ese tipo de maestros, como Pablo lo profetizó claramente. ¿Sí?
Note el verso 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, o sea, concupiscencias. ¿Y qué pasará? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Qué tremendo. Pero también no solo su forma de vivir, sino la doctrina, habla Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo profetiza ese tiempo de desvío de la verdad. Oh, qué tremendo, qué importante que no nos detengamos de predicar la palabra de Dios, que no busquemos la popularidad o el aplauso de la gente, sino compartir la verdad de Dios. Oh, amigos míos, vamos a hablar la palabra de Dios. Pero para hablar la palabra de Dios, tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. Nota que allí en el Antiguo Testamento estamos viviendo exactamente esos tiempos. En el Antiguo Testamento los profetas como Jeremías enfrentaron la misma resistencia que hoy día enfrentamos. La gente solo quiere oír predicadores que le hablen bonito, le hablen lo que a ellos les agradan. Noten Jeremías 5:31. Dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Oh, mis queridos amigos, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es mejor que tomemos con seriedad la verdad de Dios, nos arrepintamos y nos apartemos del pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el apóstol Pablo le sigue diciendo a Timoteo allí en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. O sea, no te dejes mover, no te dejes asustar, no te dejes llevar por si te aplauden o te invitan o no te invitan. Es una necesidad de que nos mantengamos con sobriedad y conscientes de la situación y siendo vigilantes en la vida cristiana. Y esta palabra sobrio implica autocontrol y claridad mental. Recuerda que la Biblia es la palabra que nos ilumina, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso, querido predicador que me escucha, mantente firme en la verdad de Dios. Querido amigo que me escucha, mantente firme en la verdad de Dios. No busque donde simplemente te aplaudan y te digan cosas bonitas para sacarte el billete. No, Señor, sino busca donde te hablen la verdad de Dios, así te haga llorar y te arrepientas de corazón y te conviertas a Dios. Porque en este mundo que promueve la relatividad, nosotros los cristianos debemos aferrarnos a la palabra de Dios como nuestra única fuente de verdad. Y esto requiere un compromiso diario con la lectura y la meditación de la Biblia. No te dejes echar cuentos por algunos profetas mentirosos, hijos del diablo, que andan profetizando lo que se les viene a la cabeza por sacar su propio beneficio, por sacarle plata a la gente o por cumplir sus propias concupiscencias y desbaratar hogares o hacer que la gente viva en fornicación y adulterio. Amigo mío, cada creyente, tú y yo tenemos el llamamiento de compartir la palabra de Dios, el evangelio de Dios, no solo los pastores. Por eso la evangelización es responsabilidad de todos. El apóstol Pablo allí en Romanos 10, 14 y 15 nos recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no chistes, no bromas, no palabras bonitas y altilocuentes, sino la palabra de Dios. Amigos, la vida cristiana requiere disciplina.
Vamos a disciplinarnos y estar alertas en escuchar la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios, en capacitarnos con la palabra de Dios, en llenar nuestras vidas de la palabra de Dios y en compartirle a otros la palabra de Dios, porque la venida del Señor se acerca y sin santidad nadie verá al Señor.